En las organizaciones modernas, la toma de decisiones generalmente se basa o debería basarse en una base de análisis de datos y en una cuantificación de los riesgos. El control estadístico de procesos es una herramienta que nos permite garantizar la consistencia de nuestro producto en cada una de las etapas de su producción. En la parte estratégica, la estadística interviene como una herramienta de planeación, como una herramienta de generación de pronósticos. Se da en dos vertientes, una que podríamos llamarla clásica, en donde se aplican herramientas estadísticas para hacer estudios de mercado, para hacer una prospección en relación al nuevo producto, que son metodologías estadísticas ya bien conocidas y establecidas. Pero también, por otro lado, en el diseño pueden intervenir herramientas que se obtienen a partir de lo que en estadística llamaríamos el diseño de experimentos, necesarias para hacer las pruebas que garanticen al final la funcionalidad y la estabilidad del nuevo producto. Hay varios pilares, hay varios componentes fundamentales. Uno de ellos, en el que me toca una parte protagonista, es en el mantenimiento de la calidad. En TPM, la meta es operar con 0 defectos y con 0 fallas en el proceso y en los productos. Esto requiere una implantación de metodologías que incluyen herramientas estadísticas para llegar a las metas que están planteadas. Parte fundamental de TPM es que la implantación se da en todos los niveles de la organización y al nivel de operadores hay un facultamiento. Ellos son los dueños del proceso y, como tales, ellos son los responsables de la calidad. Para asumir esta responsabilidad deben tener entrenamientos no solamente en la parte de manejos, en la parte de los equipos de los cuales ellos son los operadores, sino también en el establecimiento de las condiciones para asegurar la calidad. Eso requiere la generación y el análisis de datos. De entrada, la planeación estratégica debe tomar en cuenta los riesgos, su administración, y un elemento fundamental para este análisis es una estimación de la incertidumbre, una modelación de la complejidad de los procesos, incluyendo el mismo de la planeación. Las habilidades gerenciales, ese colmillo y esa experiencia, se adquieren, pero son fortalecidas y son facilitadas por herramientas analíticas, por herramientas de cuantificación de la incertidumbre, por una verdadera perspectiva de análisis objetivo, basado en datos, no en intuiciones subjetivas o sobre propuestas o hipótesis que no tienen sustento en los hechos. En una organización debes tomar decisiones oportunas. Esto requiere hacer este análisis de la incertidumbre, de la variabilidad inherente en los procesos, en la contribución y el impacto de factores externos. Así que es ineludible que esta parte analítica esté presente desde el inicio de una planeación estratégica. De otra manera, esta toma de decisiones, como se dice comúnmente, se hace sobre las rodillas. Yo creo que las carreras científicas y tecnológicas, incluyo la de matemático y la de estadístico, no solamente están vigentes
sino que se vuelven prioritarias para el desarrollo de un país y de una organización, cualquiera que ésta sea. Bueno, en primer lugar, claro, una sólida formación disciplinaria, pero creo que lo que estamos agregando es esta metodología para el análisis y solución de problemas. Ahí es donde yo veo que un estadístico aporta en lo que es una perspectiva multidimensional para atacar los problemas retadores de la organización. Como estadísticos aportamos una perspectiva única.